¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Emilio Graglia, licenciado en Ciencia Política, digamos, poseedor, si usted quiere, de un currículum muy importante, docente universitario, entre otras cuestiones. Ha venido aquí a exponer sobre políticas públicas. Me parece un tema muy importante en la provincia de Jujuy particularmente. Pero antes de conversar con Emilio, voy a hacer un repaso. Tengo algunos números de algunas encuestas que normalmente nos llegan a nuestra mesa de trabajo para analizar en qué lugar estamos parados y qué está pensando usted, en definitiva. Sobre un universo de 1.100 jujeños consultados que respondieron a algunas preguntas básicas. La respuesta de los jujeños nos permite al menos hacer algunas consideraciones sobre la situación en la que estamos en este momento, y el cuestionario plantea, entre otras preguntas, cómo evalúa el jujeño la gestión del gobierno de la provincia. Para el 18% de los encuestados la gestión es buena, mientras que para el 20,5% el jujeño la califica como mala, la gestión de Gerardo Morales. Evidentemente, en este caso, la gente está advirtiendo los severos problemas de gestión que tiene el gobierno, que hasta incluso roza. Una cosa es la imagen del gobierno y otra cosa es la imagen del gobernador. En este caso roza la imagen del gobernador en un tema específico, como en el caso del ingenio La Esperanza, en donde el 48% de los jujeños desaprueba el desempeño del gobierno en este proceso tan traumático para la provincia de Jujuy. Además, es interesante seguir examinando la opinión de los jujeños respecto de cómo sigue la situación de la provincia para los próximos meses, en donde el 43% opina que todo va a seguir igual. Y esta reacción de la opinión pública, me parece a mí, tiene una explicación. La gente ve que pese a los severos errores que se vienen cometiendo en temas muy puntuales, como el caso de La Esperanza, u otros temas, como la cuestión de los filicidios y el rol del Ministerio de Desarrollo Humano incurriendo en situaciones de mala praxis, está viendo en todo caso que el gobierno se niega a corregir errores, ¿sí? El gobernador sostiene que los errores que se les está señalando tienen que ver con la presión de los medios, cuando en realidad una situación normal debería ser revisar lo que se está marcando y en todo caso corregir. Esto debe ser lo normal, porque para el gobernador la crítica significa desestabilizar, no una invitación, como le digo, a revisar o corregir los eventuales errores que se cometen en todas las áreas de su gobierno. Yo creo que en este capítulo el gobernador se equivoca. Pero con este camino que elige el gobernador, que al menos hasta ahora no está dispuesto, como le digo, a revisar los errores, sino por el contrario, respalda a sus funcionarios frente a cada error que se comete, me parece que esto se refleja en las encuestas, donde el 57% de imagen negativa, ¿sí?, está teniendo la gestión de gobierno a esta hora. Me parece que frente a estos datos el gobernador debería ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con su gestión. Cuando le preguntan al jujeño de cara a la próxima elección provincial si mantendría su voto, el 37% dice que sí y el 37% contesta que no, que cambiaría. Ahora, el jujeño cambiaría su voto, pero advierte, creo yo, de forma inteligente, que enfrente no tiene ningún candidato confiable. Tal es así que la figura que le sigue a Morales, desde el punto de vista de la oposición, que es el señor Guillermo Snope, el actual senador, sigue detrás del gobernador con un 16% de intención de votos. El dirigente justicialista carga con la mochila del pasado vinculado al régimen fernerista, en todo caso al de su jefe político, que es el señor Guillermo Genefes, ¿sí? Cada dirigente justicialista que se apoya en la imagen de Fellner, de Genefes o de Rivarola tiene un techo. Y esta es una complicación para la renovación del Partido Justicialista. Entonces creo yo que este vacío que hoy muestra la oposición en Jujuy todavía le permite a Cambiemos o a Cambia Jujuy tener alguna solidez, pese a los errores propios y además al costo que impacta en Jujuy la actual situación complicada por la que atraviesa el gobierno nacional. En fin, son datos, me parece a mí, a tener en cuenta para saber dónde está parada la provincia, la gestión del gobernador, y además hay un tema muy preocupante: el 70% de los jujeños no creen en la justicia, pese a que el gobierno dice que aquí
se eligen los jueces por concurso, que hay justicia independiente. El jujeño no cree en la justicia. ¿Y sabe cuál es el tema? La mega causa. ¿Cómo puede ser que a 3 años de iniciada la causa madre, o si usted quiere la más importante en la historia política y jurídica en la provincia de Jujuy, haya un solo detenido importante, que es Milagro Sala? Mientras que con el caso del ex gobernador Ferner, estamos que sí, que no, que sí, que lo detenemos, que no lo detenemos. Entonces, la gente está intuyendo que la política está metiendo la cola allí, en la justicia. Entonces esta connivencia impacta en la credibilidad y en la imagen del gobierno y también en la imagen propia de la justicia. En un minuto vuelvo y hablo con Emilio Graglia. Gracias, señor director. Emilio Graglia con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? Gracias por estar acá, es muy amable. Muchas gracias. Bueno, visita Jujuy para hacer una conferencia que tiene que ver con las políticas públicas, ¿no es cierto? Hoy iniciamos un diplomado en políticas públicas que organiza la Fundación Konrad Adenauer junto con la Asociación Civil Estudios Populares. Estos diplomados se vienen realizando desde hace varios años. Y este año se realiza en 4 sedes, una de ellas es Jujuy y va a durar desde hoy hasta fines de noviembre. Es una capacitación dirigida a actores políticos y a actores sociales y trata básicamente sobre el diseño y la gestión de las políticas públicas. Está muy bien, esto va a pasar a las 18. ¿A qué hora? A las 17 iniciamos con la primera clase, el primer módulo, y continuamos mañana por la mañana. Se dicta los viernes y los sábados. Está muy bien. Bueno, Emilio, la primera pregunta sería la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre la política y las políticas públicas? Las políticas públicas son un proceso cuyo entorno es la política. O sea, la política es el entorno de las políticas públicas, lo que rodea a las políticas públicas, el proceso de políticas públicas. La política con mayúscula, digamos, entendida como la búsqueda del bien común. Luego hay una política con minúscula que muchas veces tiene que ver con la política partidaria. Pero las políticas públicas, más allá de este entorno político, son la gran herramienta que tienen los gobiernos para resolver los problemas de la gente. Son básicamente una herramienta que suponen planificación, que suponen accionar esa planificación, evaluar los resultados y corregirlos. Todos los gobiernos, independientemente del signo partidario o ideológico, tienen aciertos y tienen errores. Todos. No es esa la diferencia entre un gobierno y otro, porque no hay un gobierno que tenga todos los aciertos y otro gobierno que tenga todos los errores. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad de aprender de sus errores, la capacidad de enmendar sus propios errores. Para eso hay que planificar, hay que accionar lo que se planifica y evaluar los resultados y luego saber si se continúa o se discontinúa. Eso supone conocimientos técnicos, instrumentos. Por ejemplo, para hacer una encuesta hay que saber cómo se hace la muestra. Y esas son cuestiones técnicas, no la decisión, que siempre es una decisión política. Pero es un instrumento y por eso es tan importante capacitarse en el uso de esos instrumentos. Ahora, digamos, políticas públicas, me imagino, hay en este país. El problema es que la política las dinamita, ¿o no? Cuando debería ser exactamente al revés. Porque la política pública, ese entorno político es el que le da sustento. O sea, para poner en marcha una política pública hay que tener una decisión política. O sea, el que está gobernando tiene que decidir que va a gobernar por políticas públicas. O sea, que va a planificar, que va a accionar esos planes, que los va a evaluar, que eventualmente los va a corregir. Eso es una decisión política. Ahora, cuando la decisión política es la opuesta, o sea, es decir, no vamos a planificar, vamos a probar, ensayo y error, vamos viendo, no vamos a evaluar. Si evaluamos y nos va mal, en realidad vamos a insistir, porque nosotros siempre tenemos razón, independientemente de los resultados de la evaluación. Entonces ahí la política juega en contra de las políticas públicas. Debería ser al revés. La política, en general, digamos, es la gran herramienta de cambio que tienen las sociedades, de transformación que tienen las sociedades. Las políticas públicas son un instrumento de los gobiernos de turno,
pero la gran herramienta de transformación social es la política. Bastardear la política supone que vamos a ir igual o peor, pero por un fracaso de la política, por un mal uso de la política. Quiere decir que, a ver si lo entiendo, el fracaso de la instrumentación de las políticas públicas tiene que ver con el fracaso de la política argentina. Totalmente, totalmente. Porque el instrumental de cómo se diseña, cómo se gestiona, cómo se evalúa, ese instrumental no es una ciencia oculta, es una cuestión que se puede enseñar, se puede aprender, etc. Pero hace falta tener una decisión política de usar ese instrumental. Y esa decisión política es la que muchas veces está ausente. Hoy, ¿a qué asistimos? A un notorio fracaso de la política y por lo tanto de las políticas públicas. Cuando digo la política, digo de los oficialismos de turno y de las oposiciones de turno. Entonces, claro, es muy difícil, por ejemplo, para solucionar problemas estructurales, cualquier manual de política pública recomienda consensos mínimos entre los actores políticos. No es una cuestión tan difícil de comprender. Ahora, ¿por qué no alcanzamos consensos mínimos? Porque la política, para instrumentar las políticas públicas, porque la política con mayúsculo está ausente. Por ejemplo, hay países que me dan la sensación a mí, como el caso de Irlanda, que en 10 años pasó de ser uno de los países más pobres de Europa a ser uno de los países más ricos, pero es porque crearon, o en todo caso acordaron un pacto social. Totalmente. Y en ese pacto social deben haber incluido las políticas públicas a respetar en un tiempo determinado. Claro. Es la receta, sería más o menos esa. Sí, no hay otra manera. Son una herramienta que supone una decisión política, agregaría, compartida entre los principales actores políticos de un país, de una provincia, de una localidad. Eso es lo que hace que las políticas públicas se conviertan en políticas de Estado. Claro. Nosotros muchas veces decimos, el problema de Argentina es que no tiene políticas de Estado. Bueno, para tener políticas de Estado, primero hay que tener políticas públicas. Una política pública que pone en marcha un gobierno y continúa otro, se convierte en una política de Estado. Pero primero una política pública. Y antes todavía hay una decisión política de tener políticas públicas. Usted sabe que no puedo dejar de consultarlo sobre el actual momento de la Argentina, ¿no? Así que, ¿usted cree que el gobierno del presidente Macri tiene un desorden en la instrumentación de las políticas? Porque el presidente Macri no es un hombre que viene de la política. No, aunque ha tenido experiencia política. Está bien, pero gestión. digo, no es un hombre que viene del palo. No. ¿No es cierto? Pero sin embargo, a pesar de eso, tiene un desorden en materia de políticas públicas en su gobierno hoy. Sí, yo creo que cree que el país es una empresa privada. Es su empresa privada y que por lo tanto se la puede gerenciar. Y esto no es para gerentes, esto es para decisores políticos que estén entrenados en el diseño, la gestión y la evaluación de políticas públicas. Todas las políticas públicas tienen, sobre todo las que suponen un ajuste, para no irnos de la realidad argentina, digamos, suponen un costo. No hay ajuste sin costo. Ese costo es un costo político, y si los gobiernos no pagan costos políticos, terminan siendo costos sociales que paga la gente. Entonces los gobiernos, para tratar de no pagar un costo político, le hacen pagar un costo social a la gente. Y lo peor es que terminan pagando lo mismo el costo político. Entonces, es claro que tiene un desorden en la gestión. Imagínense que después de la crisis, en la que desde mi punto de vista todavía estamos, una de las soluciones es que uno de los ministros, el de Economía, va a coordinar a otros 9 ministros. Sí. O sea que eso no pasaba antes. Pero a su vez hay un jefe de gabinete. Exacto. Entonces uno no sabe, cuando sale de la reunión el ministro de Energía con el ministro de Economía, si le va a informar al jefe de gabinete, al presidente, si en realidad el ministro de Economía le va a informar al presidente. Ese es un tema de organización institucional, de organización política, de organización administrativa. No son dependencias de una empresa privada. Y yo creo que está pagando ese costo del desorden interno, digamos, al que hay que sumarle algunas otras cuestiones, porque tampoco ha logrado consolidar una coalición de gobierno. Cambiemos tiene socios electorales, pero no es una coalición de gobierno. Hay que ver nada más quiénes son los ministros, quiénes opinan, quiénes tienen decisiones, y es un gobierno del PRO, más que de Cambiemos.
el radicalismo. Bueno, Elisa Carrió, sus declaraciones, nunca se sabe bien si van a ser a favor o en contra del propio gobierno. Claro, claro. Fíjese que este detalle, ¿no? Este tema de las tarifas y la explosión política y social por las tarifas, en realidad no le inicia la oposición del justicialismo, le inicia la misma Elisa Carrió como una especie de autocrítica. No lo supo administrar el gobierno. O sea, traduce esa incapacidad de resolver temas en consecuencias que no son deseadas y que no son capaces de preverlas, además. Es una situación delicada. Delicada porque esto que usted planteó al inicio, tampoco hay nada del otro lado. Claro. Por eso es que fracasa la política. Claro. Nosotros cuando tenemos, en realidad durante muchos años, todos los manuales de derecho constitucional enseñaron que los regímenes republicanos como el nuestro suponen que hay un equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo. En realidad eso no funciona más porque los legisladores del presidente le responden al presidente. O sea, ¿cuál es el equilibrio que hay? Es oficialismo-oposición. O sea, para que una república funcione tiene que tener un oficialismo fuerte y una oposición fuerte. Si nosotros tenemos un oficialismo fuerte, como hemos tenido durante mucho tiempo, y una oposición débil, eso termina en autoritarismo, no hay forma. Claro, esto pasó, claro. Y si tenemos una oposición fuerte y un oficialismo débil, eso termina en una situación de ingobernabilidad, que también lo hemos tenido. Entonces acá tenemos que abogar por un ejecutivo, un oficialismo, digamos, que sea fuerte, y una oposición que también sea fuerte. Y lo que nos pasa hoy es que tenemos un oficialismo débil y una oposición débil. Claro. Ahora, digamos, este es el caso del gobierno nacional, ¿no? Ahora, usted advierte en sus recorridas o en sus experiencias dando las conferencias o los cursos en materia de políticas públicas, esto pasa en todo el país, ¿no? Es decir, en los gobiernos provinciales, en los municipios, ¿se advierte esta falta de políticas públicas o de desorden en materia de políticas públicas? Yo creo que en los niveles locales se ha mejorado mucho. Ajá. Es una generalización, ¿no? Sí. Pero en los niveles locales, ¿por qué? Porque la proximidad del vecino al gobernante lo obliga a rectificarse. Ajá. Lo obliga a rectificarse. Y en cambio a nivel nacional es como que demora más. Hoy lo que se ve es una especie de desazón, como de desánimo, ¿no? No tanto en el que votó, en el que no lo votó al presidente Macri. El que no lo votó sigue estando donde estaba, digamos. Si no lo apoyó antes, es difícil que lo apoye ahora. Yo también soy muy adicto a las encuestas. Creo que sirven para hacer esto, ¿verdad? Para analizar. Sí. Si no son números nada más. Sí, claro. ¿Dónde está qué muestran hoy esas encuestas nacionales? Que el que está desanimado, el que está desconcertado, es el votante de Cambiemos. Y sobre todo el votante de la segunda vuelta. Porque el que lo votó en la primera vuelta se mantiene firme. Estoy generalizando, ¿no? Sí, pero entiendo. El de la segunda vuelta es el que se siente desilusionado, dice lo que se prometió no se está cumpliendo, hay cosas en las que no solamente no estamos mejor, sino que no estamos peor. Luego mira a los costados y no ve nada. Y eso provoca mayor desaliento. Es una situación que vive el país hoy en general, ¿no? Luego hay situaciones locales, provinciales, gobiernos que les va mejor, gobiernos que les va peor. Lo que tenemos una enorme dificultad para alcanzar consensos mínimos. No, es imposible que todos los actores se pongan de acuerdo en todos los temas. Eso no sucede ni en los países desarrollados. ¿No? Si no, no existiría oficialismo y oposición. No. Pero en algunos temas, algunos actores tienen que ponerse de acuerdo. Y no siempre son los mismos actores para los mismos temas. Ahora, para eso hay que dialogar, para eso hay que escuchar, para eso hay que negociar. Esa es la política. Claro, días pasados me decía un historiador que el problema que él advierte, hablábamos de la Revolución de Mayo, en aquel entonces los hombres de Mayo se pusieron de acuerdo en una idea común que era la independencia. Y detrás de eso fueron. Y detrás de eso fueron. Ahora estamos más preocupados, o en todo caso los dirigentes, en resaltar permanentemente el error del otro y las virtudes propias. Ese es el debate que hoy hay en Argentina. Sí, y eso, ¿no?, es nefasto. Es nefasto en la vida de cualquier país, porque si el éxito de un grupo político, de un sector político, depende del fracaso del otro, y siempre vamos a estar peor.
No hay forma. Entonces uno dice, yo a veces digo en clase, yo quiero que les vaya bien a todos los gobiernos. En broma digo, porque hago consultoría para los oficialismos, que son los que tienen presupuesto. Bueno, todos se ríen, pero le digo, en realidad le digo, decir que quiero que le vaya bien al gobierno no es decir que quiero que ese gobierno se mantenga siempre, sino que el que venga le gane porque tiene una propuesta mejor que la que está. Ahora, si el que viene solamente porque a este le fue mal, y significa que vamos para atrás. Claro, claro. No hay otra forma de... En la política, claro que tiene que haber competencia, por supuesto que tiene que haber competencia, pero esa competencia tiene que ser para ser mejor, no por eso lo del palo en la rueda, digamos, que es tan nefasto, ¿no? Fíjense todo esto que hemos pasado estos días de la votación de la ley, sí, para retrotraer las tarifas y el veto anunciado. Todos sabemos que el Congreso no puede fijar tarifas, todos sabemos que estaba desfinanciado, sin embargo se votó, porque sabía que se iba a vetar. Entonces, ¿a qué juegan los actores políticos, los oficialistas y los opositores? A mí me preguntan, ¿qué opina de la ley? Digo, creo que es una mala alternativa a un gobierno sin alternativa. Claro. Lo cual nos pone en una situación delicada como país. Depende de la posibilidad que tengan los actores de concertar, de encontrar consensos mínimos. El gran momento de la convocatoria en realidad fue cuando el presidente, el partido del presidente gana la elección de medio término. De medio término, sí, claro. Esa oportunidad pasó. Ahora es más difícil. Sí, claro, por supuesto. Le hago una última consulta. Los países limítrofes, Perú, Chile, Uruguay, ¿usted cree que son exitosos, o por lo menos les va mejor que a la Argentina, porque entendieron esto de los consensos mínimos de lo que usted habla? Uruguay sí, sin duda. Uruguay. Y Chile yo creo que va en ese camino. Perú tiene sus problemas de corrupción muy claros, pero han logrado darle cierta estabilidad a alguna política pública. Sí. Fundamentalmente la economía, claro. Claro, que es como... los países funcionan económicamente, socialmente, cuando además la política, siendo tan importante como es, no podemos estar todos dependiendo de qué decisión toma el presidente hoy. Fíjense qué triste que nuestro proyecto de país sea el déficit cero o un tema fiscal. No digo que yo estoy de acuerdo que hay que reducir el déficit, si hay superávit mejor, fiscal, comercial, etc. Pero la gran propuesta hace poco cumplimos aniversario del 25 de mayo, la gran propuesta del país es que tengamos déficit cero. Qué pobreza de expectativa. Claro. ¿No? O que estemos discutiendo cómo se confecciona una boleta de gas o de luz. Por ejemplo. Es el debate. Que ese es el debate nacional. Digo, no será un tema un tema más profundo del cual depende esto, ¿no? Sí, claro. Emilio, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Emilio Graglia, licenciado en Ciencias Políticas, va a estar esta tarde en Jujuy. Chao.